de tema porque tenemos que darle la cordial bienvenida de manera virtual a nuestro primer entrevistado de la mañana. Se trata de el activista y analista político Fernando Handam, a quien ya lo tenemos en vivo y en directo. Fernando, ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros, siempre para hablar temas muy importantes y gracias por brindarnos su tiempo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Víctor, encantado y agradecido siempre con el medio y con el programa por estas cálidas recepciones y por el contenido que nos permiten llevar a todo el país. Muy bien, vamos a tocar un tema muy importante porque hace 2 semanas atrás se suspendía la audiencia de Yanine Áñez y justamente se fijaba la fecha para el 4 de abril. Se ha hecho efectivo esto, ayer se ha llevado a cabo esta audiencia y bueno, la pregunta es ineludible porque estuviste presente. ¿Cuántas horas duró? Queremos conocer algunos detalles, por favor. Realmente maratónica sesión, 16 horas de tortura en sala. No se podía retirar nadie porque la Secretaría arbitrariamente no permitía reingresos. Muchos de los abogados solicitando formalmente cambiar de dispositivos, ¿no? Por la cantidad de tiempo a disposición. Tiene una cantidad de complicaciones importantes este proceso. Desde el principio, la presión política alrededor de lo que podía ser el cambio de gabinete es lo que fuerza al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Gobierno a hacer un intento fallido de inicio de juicio, ¿no? Sin haber resuelto los incidentes que ya se habían presentado de manera anticipada. Un proceso penal no puede comenzar si no hay la resolución de incidentes, si no hay los acuerdos del marco normativo con el que se va a manejar y conducir el proceso para todas las partes, tanto acusadora como de defensa. Pero vienen más irregularidades. Hubo una anterior audiencia el lunes de la semana pasada, donde se instala el proceso y se aprovecha para declarar en rebeldía a los generales Calderón, Sergio Orellana, Williams Calimán y un par más que no tengo los nombres en este momento. Y existe la presión del Ministerio de Gobierno, de la abogada del Ministerio de Gobierno, para que las audiencias se lleven por tiempo y materia. La celeridad con la que el gobierno quiere llevar el juicio para una sentencia lo más rápido posible, imagino yo, tiene grandes defectos. La cantidad de material y la cantidad de acusados hace de que los tratamientos sean interminables y eso genera un desorden que lo hemos confirmado el día de ayer. La audiencia solamente se trataba de resolver los incidentes pendientes, fueron más de 7 horas de exposición y las otras 10 horas de argumentación y debate hasta las resoluciones del proceso. El otro factor es la inequidad en la balanza del proceso, que también se presentó como incidente. Cada defensa tiene un máximo de 2 abogados, pero resulta que la demanda no solamente la está conduciendo el Ministerio Público, está participando de manera activa y acusadora e intrometida dentro del proceso, tenemos que decirlo en esos términos, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno, la abogada personal de Andrónico Rodríguez como partes intervinientes en el proceso. Entonces, la desproporción de 2 abogados con 5 minutos por cada uno contra 8 abogados en calidad de acusadores, autodenominados acusadores, con el mismo tiempo que en suma se hace interminable. Existe el otro elemento que es la presión política y de calle. Eso lo vimos en la audiencia de instalación del proceso y en la audiencia de ayer. Tanto en el penal de San Pedro como en los juzgados se declararon mitines de protesta solicitando condenas máximas y hay una gran confusión. Lo que se está tratando en el juicio Golpe 2 es incumplimiento de deberes. Entonces, para quienes suponen que esto va a traer justicia o una condena por los hechos de Sacaba, Sencata y la zona sur de La Paz, están totalmente equivocados porque no es ese el tratamiento. El otro tema dentro de ese mecanismo de articulación es que la gente que se está movilizando en la calle está siendo mal conducida pensando de que se va a llevar a ese fin, a esa resolución, no solamente investigativa, sino de sentencia.
Pero lo que tenemos acá es un juicio que le titulan golpe, pero que trata incumplimiento de deberes asociado a las formas en las que fue posesionada Yanine Áñez y el apoyo que recibió de los altos mandos militares que cumplieron las instrucciones. El otro tema es, y eso fue la conclusión del día de ayer, se intentó, el juzgado aceptó llevar una audiencia presencial para equidad de las partes y para poder estar cerca de las víctimas, tener el material de defensa y de argumentación a la mano. Las exposiciones de manera virtual son muy difíciles, más en este sentido, y lo hemos sufrido el día de ayer por 16 horas. En todo caso, lo que se suma a esto es la falta de garantías que lo expresa públicamente el juzgado, tanto para abogados como para las partes, y lo que vuelve a determinar de que se mantengan las audiencias virtuales, ¿no? Que van a afectar el normal desenvolvimiento de un proceso penal que debería tener las ventajas para los que tienen que ejercer defensa del acceso material, de opción a réplica, de que no les censuren el micrófono, etcétera. Este hecho también afectó ayer a todos los miembros de la prensa que quisieron asistir. Esta es una audiencia pública. Lo primero que se tiene que aclarar a la sociedad y al mundo es que las audiencias públicas no requieren acreditación, y el secretario del juzgado se tomó la atribución de decidir que la prensa debería ser acreditada para darle cobertura. No es como una sala de un juzgado donde tienen que meter equipos, teléfonos, etcétera. En una sala virtual no hay afectación de ninguna de esos sentidos, y tengo entendido de que la Asociación Nacional de la Prensa ya elevó la queja, ¿no? Medios que fueron retirados, ANF, Los Tiempos, El Deber, AFP, tengo entendido de que Católica TV también fue retirada arbitrariamente, y eso va contra la norma y contra las libertades, porque el proceso no se ha declarado en reserva, es absolutamente público, así que no debería ser negada la asistencia. Y evidentemente el otro factor de presión es a los abogados de la defensa. No solamente por el Ministerio Público, sino que ayer intervino de manera muy aguda los abogados de la Procuraduría General del Estado, acusando de dilaciones, de repeticiones, de intención de dilatar o confundir en el proceso a los abogados de la defensa, y casualmente son sancionados con una multa económica, ¿no? En este sentido, creo que hay un uso arbitrario de los recursos del Estado, que además que ya tiene una posición acusatoria en este tema, y que está entorpeciendo tanto la acción del Ministerio Público como del mismo juzgado. Yo no quisiera estar en los zapatos de ese tribunal que debe recibir la presión, y ahora es evidente y es obvia, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General del Estado. Y este último hecho que se presenta, Andrónico Rodríguez es denunciante en este proceso. En este caso, cualquier persona tiene el derecho ante un ilícito o posible ilícito a establecer una denuncia. Cuando se convierte en parte, cuando puede demostrar efectivamente que el hecho le genera una afectación directa. Eso correspondería a que le genera una afectación directa a Andrónico Rodríguez, persona natural, como establece él la denuncia. De ahí en adelante, como no lo ha demostrado, ¿a quién le toca? Al aceptar la denuncia, al instalarse el proceso, el Ministerio Público lo tiene que llevar de oficio, sin participación activa del denunciante. En este caso, la abogada solicita la participación activa de Andrónico Rodríguez, argumentando de que además es senador de la República y presidente del Senado Nacional. Acá viene el elemento más peligroso de la intención de este planteamiento. Precisamente se está atribuyendo la representación del Poder Legislativo, una persona que hace una denuncia a título personal, cuando lo mínimo que requeriría es un voto resolutivo de la Asamblea
que lo acredite para representarla. ¿Y eso qué quiere decir? Tener mayoría en diputados y en senadores para que él haga representación efectiva, cosa que no se dio, que no se hizo y que no se trató en el legislativo. Sin embargo, recusado este pedido, se coloca un incidente por parte de las defensas y sin embargo es rechazado y hoy Andrónico Rodríguez tiene una participación activa dentro del juicio. El conjunto de la sesión fueron una cantidad de incidentes bastante importantes, muy bien argumentados por las defensas de los generales Antesana, Arce y la señora Yanine Áñez. Sin embargo, todas fueron negadas dentro del análisis del juzgado. Están en pleno derecho. Lo que llama la atención es que en cada uno de esos incidentes las defensas tienen la oportunidad de pedir complementación y enmienda con los argumentos necesarios para establecer de que ese fallo puede estar equivocado o no está ejercido en debida ley. La respuesta de los juzgados fue ratificación de esos escenarios y tristemente ahora estamos viendo un proceso arbitrario. Claro que sí. Fernando, también queremos conocer a tu criterio, ¿cuál crees que es el motivo para que el tribunal quiera acelerar justamente el juicio y tener estas sesiones maratónicas como la de ayer? Si vemos la historia reciente de todo esta parafernalia del juicio, y hay que empezar por el principio. El fiscal general cierra de manera unilateral y arbitraria el caso fraude. Entonces da pie a que se inicien ante la justicia boliviana, ya que no hubo fraude, un proceso de responsabilidades por una transición de gobierno y supuestamente haber vulnerado el sistema democrático. ¿Qué es lo que pasa? El juicio comienza con la demanda instalada por Lidia Platti por sedición y terrorismo. Después de casi 2 años vemos ahora una sentencia constitucional donde la tipificación de sedición en el Código Penal ha sido censurada y sancionada por el Tribunal Constitucional, que dice es ilegal. Entonces, esta definición no se aplica. Ese juicio está entrampado. Y es por eso que el juicio más grave, podríamos llamarlo en términos prácticos, no avanza. Pero cuando vemos incumplimiento de deberes, el movimiento al socialismo lo que arguye es que, primero, y de boca del señor Jorge Richter, que debió asumir un masista en la secuencia constitucional el mando del país. Cosa más falsa porque no está establecido, ¿no? Sino asume en línea de sucesión ante el vacío de poder. Y eso está establecido claramente en la Constitución. El hecho de reconocer o no reconocer las renuncias, que presión para que renuncie, son argumentos que se tienen que dilucidar con todas las partes. Pero ya hay una acusación de incumplimiento de deberes. Está procesado hasta el militar que instruye el retiro de la medalla presidencial del Banco Central para la posesión de Yanine Áñez. Entonces, hay responsabilidades que están mezcladas en estos procesos. Y por eso se cae justamente en que es el más absurdo y con el mayor despropósito del mundo, propósito que tiene un título nefasto, golpe, y seguramente cuando lleguemos a una instancia de condena, dirán, son culpables de golpe, pero el tipo penal es cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay manipulación. El interés del gobierno, volviendo a la pregunta puntual, es seguir lavando la imagen de Evo Morales, seguir ratificando, volviendo a dibujar la historia que todos los bolivianos vivimos en octubre, noviembre, diciembre 2019. Y evidentemente negar la historia previa. Quieren que la historia de este proceso comience desde el 10 al 12 de noviembre y no desde el día 20 de octubre, donde se descubre el fraude monumental que estaba en curso, y evidentemente las faltas previas que ya están determinadas tanto por la CIDH como el GIEI, al no haber reconocido un derecho humano en la candidatura de Evo Morales. Hay responsabilidad del Tribunal Constitucional de ese momento, hay responsabilidad de todo el gobierno y gabinete de ese momento, hay responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, y estamos tratando con un partido que lo que quiere es enterrar su propia historia. Muy bien.
Fernando, te agradecemos por brindarnos todo este panorama, todo este contexto de lo que se ha vivido ayer con esta audiencia maratónica que, como tú lo mencionabas, ha tenido más de 16 horas. Y bueno, vamos a estar atentos a toda la información que surja de aquí en adelante y bueno, comprometiéndote también para poder conversar contigo en otras oportunidades para seguir hablando y analizando estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Esta tarde se reanuda la audiencia a las 2 de la tarde. La invitación es pública, tanto para Católica TV como para los otros medios. No permitamos el atropello de jueces que lo que quieren es silenciar nuestra prensa para que estas arbitrariedades no sean denunciadas como debe ser. Muy bien, a tomar en cuenta entonces ese detalle. Le agradecemos a Fernando Handam, él es activista, bueno, justamente estuvo presente en la audiencia de Yanine Áñez, por eso era importante tener también sus palabras para conocer un poco con más detalles todo lo que se ha vivido durante la jornada de ayer y también lo que va a suceder, como ustedes lo escuchaban, la reanudación de esta audiencia hoy a las 2 de la tarde. De esa